por favor, y vamos a disponer nuestro corazón para autoexaminar nuestra conciencia a la luz de la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 85, por favor. Salmo 85. Y vamos a meditar en el versículo 8 para autoexaminar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Dice así el Salmo 85, versículo 8. ¿Ya están todos ubicados? Amén. Dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Amén. En este pasaje vamos a meditar por un momento en esta mañana. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Amén. En este corto pasaje, el salmista nos muestra la suprema importancia que debe tener para nosotros, su pueblo, su iglesia, el escuchar la palabra de Dios. Es de suma importancia que usted y yo escuchemos la palabra de Dios, sea a través de la predicación, sea a través de la lectura bíblica, porque cuando usted lee, escucha la voz de Dios. Así que es de suma importancia, según este pasaje, escuchar la palabra de Dios. Inicia el versículo diciendo: escucharé. El salmista toma una resolución, una determinación: escucharé. Decide escuchar la voz de Dios. Dice: escucharé yo lo que hablare Jehová Dios. Toma la decisión. Espero que ustedes hayan venido en esta mañana con esa firme determinación de escuchar la palabra de Dios. Venimos a la iglesia ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios, a rendirle tributo, gloria, honra y honor a nuestro Dios. El mejor tributo, la gloria y la honra que le podemos brindar a nuestro Dios es estar atentos a su voz para vivir de acuerdo a ella. No son simplemente los himnos y las alabanzas, porque a veces reducimos la alabanza a cantar himnos. La alabanza implica escuchar con atención la palabra de Dios para aplicar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios cada día en nuestras vidas. Esta expresión escucharé, que dice ahí el salmista, en el original hebreo indica la idea de oír inteligentemente, de escuchar atentamente y con la intención de poner en práctica lo escuchado. Esa es la idea que da la palabra escucharé. La idea de oír con inteligencia. ¿Qué es oír con inteligencia? Escuchar atentamente con la intención firme de obedecer y poner en práctica aquello que he escuchado. Eso es lo que quiere decir el salmista ahí. En Deuteronomio capítulo 12, sin perder ahí su texto, dice en el verso 28, de Deuteronomio 12, 28, lo siguiente. Deuteronomio 12, 28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre.
¿Leyeron conmigo esa palabra? Miren lo hermosa, hermanos, esa promesa tan maravillosa. Guarda y escucha, dice el Señor, todas estas palabras que yo te mando. ¿Qué debemos hacer? Guardar y escuchar. Cada vez que oímos debemos ¿qué? Guardar la palabra de Dios. Dice, guarda y escucha estas palabras que yo te mando hoy. Hoy ustedes están escuchando la palabra, ustedes cada día escuchan la palabra. ¿Para qué debemos guardar esa palabra que el Señor nos manda a escuchar? Para que haciendo lo bueno, solamente podemos hacer lo bueno si escuchamos la palabra de Dios. Solamente seremos movidos a actuar correctamente cuando la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta, para hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová Dios. No podremos hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios si no escuchamos con atención la palabra de Dios para ponerla en práctica. Haciendo eso, entonces, ¿cuál va a ser el resultado según el texto? Para que te vaya ¿qué? Bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Es una promesa familiar, una promesa que se extiende a nuestras generaciones, hermanos. Los padres debemos enseñar la palabra de Dios a los hijos, hacer que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios, para que escuchando la palabra de Dios, ellos obedezcan a Dios y hagan lo bueno, y entonces así también a ellos y a sus hijos después de ellos les vaya ¿qué? Bien. ¿Cuán importante entonces es escuchar la palabra de Dios? ¿No les parece, hermanos? La pregunta es, ¿realmente ustedes cuando vienen a la iglesia están escuchando con atención la palabra de Dios? Es decir, ¿están escuchando con inteligencia? ¿Están disponiendo su mente y su corazón, una preciosa atención, disponiendo todo su ser para atesorarla y obedecerla? El Señor nos habla hoy, firme y claramente a todos nosotros. Cuando usted venga a la iglesia o se siente a escuchar la palabra de Dios, olvídese de todo lo demás y concéntrese en Dios y en el mensaje que Él le está diciendo. Porque hay gente que está el versículo dice, escucharé lo que hablará Jehová. La palabra Jehová es el nombre de Dios. Y quiere decir, escucharé lo que dice el autoexistente, eterno y soberano Dios. La palabra Jehová entonces quiere decir el autoexistente, eterno y soberano y todopoderoso Dios. Vamos a escuchar la palabra no de cualquier persona, sino la palabra del autoexistente, del que no tiene principio ni tiene fin, del eterno y el soberano Dios. Por eso debemos estar ¿cómo? Atentos, dispuestos. Muy bien. Luego sigue diciendo en la segunda línea, ¿por qué debo estar atento? Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Hablará paz a su pueblo y a sus santos. Cuando Dios habla y nosotros ponemos atención, va a haber en nosotros paz. La palabra paz es la palabra shalom en el hebreo. Shalom. Ustedes la han escuchado por ahí, ¿cierto? Shalom. Esa palabra shalom indica seguridad, estabilidad, consuelo, armonía, reconciliación. O sea que la paz de Dios trae a nosotros, o la palabra de Dios que trae a nosotros la paz, trae a nosotros seguridad, estabilidad, consuelo, armonía y reconciliación. Por eso debemos estar atentos, porque a través de escuchar la voz de Dios, eso va a traer a mi vida estabilidad. Voy a dejar de ser como una veleta y voy a estar estable en mis convencimientos, porque estoy creyendo en los principios eternos de Dios. Trae consuelo. ¿Quién es el único que nos puede consolar realmente? Solo Dios.
al escuchar atentamente, mi vida va a ser consolada. Pero no solamente va a traer consuelo, sino que va a traer armonía a mi vida. Armonía. La armonía implica estar en paz con mis seres queridos, comprenderlos, amarlos. Luego va a traer reconciliación. ¿Por qué? Porque voy a estar dispuesto siempre a reconocer mis pecados, a reconocer mis errores, a perdonar y a pedir perdón. Pero solamente eso se puede dar cuando escucho atentamente la voz de Dios. Y a eso yo creo que usted vino esta mañana. Y así debe estar usted allá en su casa, dispuesto a escuchar la voz de Dios para que traiga a su vida seguridad, estabilidad, consuelo, armonía, reconciliación. En la palabra de Dios hallamos seguridad, porque ella nos garantiza perdón de pecados y vida eterna. Entonces eso nos da ¿qué? Seguridad. Y si Jesucristo nos da el perdón y la reconciliación con Dios, nadie nos arrebatará de su mano. En Él estamos seguros. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios trae esa seguridad, esa estabilidad, ese consuelo, esa armonía, esa reconciliación inseparable e inquebrantable con nuestro Dios. Muy bien. Luego dice en el verso, hablará paz a su pueblo. Paz a su pueblo. Su pueblo en ese texto significa su comunidad, sus santos, su comunidad congregada. Aquí tiene la alusión a su comunidad congregada, es decir, a su pueblo, a su iglesia, que viene de la idea de un rebaño de ovejas, del cual Él es el dueño y los reúne para alimentarlos. O sea que cuando el texto dice, escucharé lo que hablare Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, es decir, hablará a su congregación, a su rebaño, al cual Él ha juntado para alimentarlo. O sea que ¿para qué nos reúne el Señor cada domingo? Para alimentarnos. Nos reúne como un rebaño de ovejas y como el pastor los reúne para darles su sustento. Eso nos habla del gran amor de Dios en favor de nosotros. Miren lo que dice el Salmo 95, versículos 6 y 11. Salmo 95, 6 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 95, 6 hasta el 11. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Fíjense, ¿qué pasó con la nación de Israel que no escuchaba atentamente la voz de Dios? No entraron al reposo de Dios. Disfrutaron de muchas de sus bendiciones. Escucharon la palabra de Dios, pero escucharon pesadamente, no la escucharon con fe. Se olvidaban prontamente de los beneficios de Dios y comenzaban a murmurar y a renegar contra Moisés. Al mismo tiempo estaban renegando contra el Dios que les daba todas las cosas. Por eso dice aquí el texto, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como le pasó a este pueblo israelita, que a pesar de ver tantos milagros, tantas señales, tanto amor, tanta misericordia de Dios, no pudieron entrar en el reposo de Dios por su incredulidad, por su corazón malagradecido y por oír pesadamente la palabra de Dios y sin fe. Que a ustedes no les pase eso. Dios reúne a su pueblo como un rebaño para enseñarle, para instruirlo, para indicarle el camino.
Por eso es tan importante y tan crucial que usted haga como hace el salmista y como nos enseña aquí la Escritura. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Con ese corazón, con esa mente dispuesta a escuchar lo que Dios nos dice. Si sacamos tiempo para mirar un partido de fútbol, hora y media, una película, y qué sé más cosas, ¿cómo no vamos a disponer nuestro corazón para escuchar al Dios que nos da la vida y que está interesado en nuestro bienestar presente, futuro y eterno? ¿No es una insensatez, hermanos? Entonces vamos nosotros a disponer nuestro corazón en esta mañana para escuchar la voz de Dios y a pedirle perdón a Dios si nos embobamos en pensamientos y en ideas de los problemas que tenemos. ¿Qué saca con traerlos acá? Más bien colóquelos a los pies de Cristo. Ponga sobre Él su carga y confíe en Él y Él hará. ¿No le parece? Hablará paz a su pueblo y a sus santos. Los santos quiere decir que Dios tiene un pueblo, el cual Él adoptó, el cual Él adquirió y apartó para sí, para que vivamos para su gloria. Él nos congrega el domingo, nos aparta, ¿sí ve? Nos trae del mundo como un pueblo, como una manada de ovejas, porque somos su pueblo y está interesado en alimentarlo, en nutrirlo, para que vivamos para su gloria y para que nos vaya bien en la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Amén. ¿Y para qué más nos congrega? La última partecita. Para que no se vuelvan a la locura. Tremendo eso, ¿no? Para que no se vuelvan a la locura. Cuando usted y yo no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, escuchamos pesadamente, venimos a la iglesia por cumplir, por hacerle caso a la mujer, por hacerle caso al papá, por tener contento a mi vecino, y usted no viene con un corazón realmente dispuesto, usted tarde que temprano resultará en locuras y en insensateces, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. De la única manera que nuestros pasos son enderezados y no somos llevados por caminos del error y somos refrenados de cometer locuras y insensateces es cuando escuchamos con atención la palabra de Dios, cuando escuchamos con inteligencia, es decir, atesorando con el propósito de ponerla en práctica. Así no nos volveremos a la locura, porque recuerden una cosa: nosotros somos de tendencia pecaminosa. Y usted tal vez lo ha experimentado. Cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de escuchar la palabra de Dios, usted se va apartando. Poco a poco se lo va llevando a usted como se lleva una persona el mar. Poco a poco, sin darse cuenta, usted poco a poco va resultando lejos de la playa. Así pasa con nosotros si usted y yo no disponemos nuestro corazón para escuchar con inteligencia la palabra de Dios. La palabra de Dios evita que nos volvamos a la locura, evita que cometamos insensateces, que seamos llevados por caminos del error, hermanos. Noten lo que dice Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. ¿Qué dice Proverbios 29:18? Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Tremenda palabra esta. Converge perfectamente con lo que dice el Salmo. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Aquí no está hablando de la profecía moderna que el Señor me dijo anoche y que no, aquí está hablando es de la profecía que está escrita, la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios que tiene validez para todos los tiempos. En otras palabras podríamos decir, sin la instrucción de la palabra de Dios, el pueblo se vuelve a la locura, se desemboca, se hace loco,
se vuelve insensato y hace cosas horribles y detestables a los ojos de Dios. Cuán importante entonces es que escuchar la palabra de Dios, hermanos, para que no nos volvamos a la locura, porque somos de tendencia a lo malo. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo los corazones para dar a cada uno según su camino. Así que, hermanos, examine hoy su vida, a ver con qué actitud, con qué disposición viene usted a la congregación de los santos a escuchar la palabra de Dios. Usted debe venir siempre, como nos dice el salmista, con un corazón dispuesto. Escucharé con una determinación firme a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios nos dé la gracia para que siempre nuestros oídos estén atentos, porque al estar atentos Dios obra y comienza a transformar de manera maravillosa nuestro entendimiento y a encaminar nuestros pies por sendas de rectitud. Amén. Padre Santo, en esta mañana te pedimos perdón si a veces venimos simplemente como una costumbre a la iglesia. Si es así, Señor, perdónanos. Perdónanos si al venir aquí nuestra mente está dividida, dispersa, pensando en otras cosas. Te suplico, Señor, que pongas en nosotros esa determinación, esa resolución de escuchar la palabra de Dios, esa disposición de saber que cuando tu palabra se expone, tú mismo nos estás hablando y estás corrigiendo a tu pueblo y le estás mostrando el camino que debe seguir. Gracias, mi buen Dios, porque en ti encontramos paz. Gracias, mi buen Dios, porque cuando escuchamos tu palabra somos movidos al arrepentimiento, porque tu palabra siempre nos muestra el pecado, nuestros errores, nuestra iniquidad, para que arrepentidos vengamos a la cruz y lavemos nuestros pecados en la sangre del Cordero y restauremos nuestra comunión con Dios. Señor, ayúdanos también a estar reconciliados con nuestro prójimo. Que la palabra tuya traiga armonía y traiga paz a nuestro hogar, entre esposos, entre esposa e hijos. En la familia haya esa reconciliación, esa paz, Señor. Que haya en nosotros esa paz interior, esa estabilidad, esa esperanza, esa confianza, esa sabiduría para vivir en la perfecta voluntad de Dios cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solo no podemos. Dispón nuestra mente y nuestro corazón para adorarte y servirte, y siempre estar con una mente y un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.